La presencia negra en Europa, principalmente en la península ibérica y del Mediterráneo, data de bastante antes que la época colonial. El movimiento de esclavos, no solo negros, era relativamente constante en la Edad Media, por lo que se veían sujetos de distintos orígenes en las grandes ciudades y principales puertos. Con el crecimiento de la navegación y el comercio, los europeos trazaron rutas por África y reconocían la importancia de ciertos reinos africanos, algunos con los cuales incluso mantenían constantes intercambios comerciales. Ya descubiertas las Indias de Occidente, tierras hoy en día conocidas como América, se comienza a organizar, masificar y complejizar el mercado de sujetos africanos esclavizados, siendo trasladados desde sus tierras hacia Europa y principalmente América. Este mercado fue creciendo aún más en los dos siglos siguientes, hasta su cese en el siglo XIX. La forma en que se da este proceso y la manera en cómo el sujeto colonial negro se fue insertando en la sociedad difiere entre las distintas realidades locales. Esta categoría se configura históricamente en suelo americano, siendo la esclavitud la marca fundamental en la concepción acerca de este. Es a partir de esta relación violenta y desigual que se gesta y consolida tanto el sujeto negro como el capitalismo globalizado. Es imposible separar el colonialismo, el capitalismo y la esclavitud. Al negarle la humanidad a estos sujetos, aludiendo a razones religiosas, de pureza y limpieza de sangre, entre otras, se cimienta su racialización, y así forma el particular sistema socioeconómico colonial. La categoría negro es supraétnica, ya que se encarga de negar y esconder un sinfín de identidades particulares y diversidades culturales, a partir de un elemento en común, el color de la piel. Es por esto entonces que nos preguntamos, ¿se puede comprender realmente al sujeto colonial negro como una categoría homogénea? A pesar de la estructura de dominación colonial, los sujetos no son actores pasivos definidos completamente por estas instituciones y dinámicas sociales. Estos tienen agencia, la cual se traduce en resistencias, negociaciones y resignificaciones. Estas los insertan y posicionan de manera particular en esta nueva realidad, a la cual fueron violentamente introducidos y en la cual se les niega su condición humana e individual. Por medio de la agencia, los sujetos abren espacios, realidades y experiencias diversas, que cuestionan la posibilidad de comprender al sujeto colonial como una identidad homogénea. Dentro del sujeto colonial negro se encuentran los hombres y mujeres esclavizadas. El fin principal del sujeto negro esclavizado era acceder a la libertad. ¿Cómo? A través de resquicios legales, manumisión, relaciones de parentesco o comprar directamente la libertad acumulando riquezas para aquello. La esclavitud se podía dar en sectores rurales y urbanos. En los sectores rurales, las labores se relacionaban principalmente con la hacienda, las plantaciones y otros oficios de ese carácter. En estos espacios, el trabajo masculino era más apreciado debido a la naturaleza de las labores necesarias. A su vez, la probabilidad de acceder a la libertad legal era pequeña y el círculo social era estrecho y no se daban muchas posibilidades. Aún así, se daban distintas formas cercanas a la independencia, como la recepción de tierras y la oportunidad de trabajarlas en beneficio propio, contraer matrimonio de manera estratégica, entre otras. Por otro lado, la esclavitud urbana tenía más cercana la posibilidad de adquirir la libertad, en parte por el vínculo social constante en este espacio, también por las distintas opciones laborales, entre otros factores. Las mujeres solían tener más acceso a la esfera urbana, debido a los trabajos que ellas podían realizar como vendedora, doméstica o otros oficios, lo que se tradujo, a su vez, en que las mujeres lograran alcanzar la libertad más aún que los hombres. El caso de los manuelos en el texto de Hunefeld ilustra muy bien esta realidad. Una familia esclava entre los siglos XVIII y XIX, en la cual todos sus integrantes sufren distintas suertes. Manuela, la madre, consigue su libertad luego de muchos años de sufrimiento y por medio de sus actividades en la urbe y el trabajo de la tierra que le concedió su patrón. En cambio, Manuel, su marido, muere endeudado intentando pagar su independencia, después de toda una vida tratando de conseguir su tan anhelada libertad. Sus hijos sufrieron distintos destinos, como es la historia de Manuelita, que por su parte, luego de enfrascarse en distintas disputas legales con sus amores por abuso e incluso violación, las que no tuvieron buenos resultados, se casa con un maestro platero y juntos reniegan de su pasado esclavo, experiencia que contrasta profundamente con la de sus otros hermanos. Esta variedad de experiencias que se dan en una familia particular da cuenta de las distintas posibilidades que podían vivir los sujetos negros esclavizados, demostrándonos así las distintas formas en que cada uno se reconoce y vincula con su realidad. También podemos encontrar al sujeto colonial negro en libertad o libre y al liberto, caso de quien alcanzaba la libertad por una emancipación legal o manumisión y mantenía un vínculo con su amo, cuestión que pocas veces se traducía en una verdadera independencia. La ciudad es un punto importante en relación a esto, ya que además de que la esclavitud urbana se aproximaba en mayor medida a la libertad, el principal desarrollo económico y social de los sujetos negros libres se daba en la urbe.
Una vez que lograban la libertad, podían trabajar en distintos oficios. Esto les permitía, además de recibir un salario y cierta autonomía, generar relaciones sociales y concederse una especie de estatus, muchas veces en oposición al sujeto negro esclavizado. En su texto Ser libre y Locumí, O'Toole nos presenta a Ana de la Calle, mujer negra y libre del Trujillo colonial, quien se reconoce como mujer morena de casta Lucumí. Ella se identifica a sí misma como morena en oposición al término negro, ligado a la esclavitud, y Lucumí debido a razones étnicas y de prestigio en relación con la realidad africana. Incluso también denominaba a su esclavo con este mismo término. Este es un caso curioso, ya que por un lado se reconoce como una morena para resaltar su posición de libre y en oposición del negro esclavizado, y por otro lado se vincula con su etnicidad de origen, la misma que su esclavo. El texto sugiere que, si bien estas eran excepciones, un número relevante de negros libres se definía a sí mismo legalmente reivindicando etnicidades africanas. Esta experiencia nos muestra una vez más la complejidad de la configuración del sujeto colonial negro. Sin embargo, las vías legales no eran el único camino para llegar a la tan anhelada libertad. También existían huidas, y es así como por más de 3 siglos las cercanías de los puertos se convirtieron en un escenario de continuos escapes por parte de africanos, lo que se expresó en la formación de comunidades autónomas conocidas como palenques. Dichos poblados no solo evidenciaban una autonomía y una capacidad organizativa y militar necesaria y eficaz para la perseverancia del palenque, sino que también la alta variabilidad étnica africana que componía la estructura de la esclavitud se hacía presente en estas pequeñas comunidades. Se formaba así una sociedad multicultural y multiétnica muy arraigada al reconocimiento de aquellas raíces ancestrales africanas de las cuales habían sido despojadas. Lo anterior mencionado nos habla en detalle la antropóloga Nina Friedman, en su texto Lumbalú, Ritos de la Muerte en el Palenque de San Basilio, Colombia. Ubicado a 70 kilómetros de Cartagena de Indias, se encuentra el Palenque de San Basilio, el cual en algún momento logró tal nivel de autonomía y resistencia que incluso la corona española firmó tratados de paz con ellos. En el texto, Friedman también percibe la alta adoptación en múltiples áreas existente y necesaria para saber contrarrestar el poder, dominio y orden colonial presente en América, donde la comunidad generó grupos de combate, conformados por cierto grupo etario y denominados cuagro, como una creación adaptativa a la situación de constante guerreo que debieron enfrentar los cimarrones. Por último, además de evidenciarse la importancia e influencia de las cuadrillas que conformaban el cuadro, la antropóloga logra evidenciar la alta complejidad cultural y étnica presente en el Palenque y la alta influencia africana existente en sus rituales, por medio del rito del Umbalú, relacionado a su vez al culto y la muerte, a modo de comprender mejor la identidad de los y las palenqueras y entender la heterogeneidad del sujeto negro y cómo éste evoluciona, se complementa y adapta. Debemos mencionar que los sujetos negros se comprendían y vivían en relación con esta realidad forzada y violenta de distintas maneras que sobrepasan lo descrito en este video. Pero a pesar de esto, la realidad de la gran mayoría se veía sumamente condicionada por la estructura económica y social colonial, viviendo su posición subalterna sin real posibilidad ni oportunidad de decidir por sus propios destinos. Si bien el capitalismo actual tiene cierta movilidad social y la agencia de los sujetos logra abrir relativos espacios y posibilidades, estas continúan siendo excepciones, entendiendo que las grandes masas continúan viéndose determinadas por la estructura tal como antes. En nuestros tiempos, las condiciones materiales vitales de las masas han elevado sus estándares y se podría decir que son más los casos excepcionales, pero el contraste con las élites más ricas continúa siendo extremo. También se supone que la condición de subalternidad ya no está forzosamente relacionada a un color de piel ni a realidades culturales específicas, pero, aún así, la herencia de la colonia permanece vigente en la actualidad, notándose en las sociedades americanas y de Occidente dinámicas sociales no tan difusas que aún estipulan a la negritud como medidor social, relegando ese sector de la población a la exclusión y la pobreza. Si bien hemos visto que el sujeto negro colonial no es una unidad homogénea, debemos reconocer también que comunidades afrodescendientes se han articulado y comprendido en relación a lo que los une, sus orígenes y su posición estructural desfavorable, con fin de reivindicar su lugar en el mundo y rechazar su históricamente configurada realidad subalterna. Esta salida política se puede ver en los casos de Haití, Estados Unidos, entre otros muchos.